Hola, soy Edu de Edu4Java y este es el tutorial número 2 de Spring Framework, donde vamos a ver inversión del control e inyección de dependencias. Donde nos quedamos en el último tutorial fue en este gráfico. Y habíamos visto que el problema que teníamos era que este componente necesitaba una de estas dos instancias concretas y para conseguir esta instancia se la pedía al container. Esto generaba una dependencia de este componente, una dependencia sobre el container. Bueno, habíamos hablado de que íbamos a usar con las técnicas estas de inversión de control e inyección de dependencia, íbamos a lograr que desaparecer esta flechita, esta dependencia. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? El hecho es, este objeto necesita una instancia de este o de este objeto. Por eso se la está pidiendo aquí. Por eso es que este objeto tiene que conocer al container. Pero, ¿qué pasa si el container le da el objeto a la instancia? Si invertimos los roles, en vez de que la instancia busque al container para conseguir su dependencia, su objeto, uno de estos dos objetos, si el container directamente se la da, ¿cómo podemos hacer esto? Podríamos, por ejemplo, en esta clase podríamos poner un método set, un método setter, y el container directamente hacer un set de esta instancia concreta dentro del objeto este. Por lo cual este objeto ya no necesitaría más conocer al container. La verdad que es un concepto bastante sencillo una vez que lo pensamos. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Aquí está el código en el que estábamos trabajando. Como ven, aquí está Customer Relation Java Office, que tiene la dependencia, que la toma del container, y el container que crea las instancias. Esto no sé si lo hemos visto. Hay un método main que arranca el container, le pide al container la Premise Customer Relation Office y arranca la ejecución del programa. Vamos a ejecutarlo. Vamos a limpiar la consola. Runas, Java Application, y aquí lo ven. Ejecuta, envía un mail por correo ordinario con esto y esto que le pedía en el mail. Bueno, vamos a cambiar ahora, vamos a ver si podemos hacer la inyección de dependencias o la inversión de control, como hablemos. Lo primero que deberíamos hacer es resolver el problema en esta clase. Esta clase queremos que no dependa más del container, entonces vamos a comentar su dependencia sobre el container. Claro, aquí nos quedaría esto en null. Entonces, para conseguir la instancia vamos a agregar un método set para permitir al container poder darle valor a esta instancia. A través del método set el container podría inyectar esta dependencia que tenemos aquí. Entonces ahora nos vamos al container y en el container lo único que tenemos que agregar es al final, justo antes de que termine el método que carga la hash table, además de hacer new de los componentes y crearlos, que haga un set en customer, que es el objeto de la oficina, que le dé una instancia del delivery services, que le hizo el new aquí mismo. Bueno, vamos a probarlo. Runas Application, y como pueden ver sigue funcionando igual. Es realmente tristemente simple. Inversión de controles era la técnica en un principio. No era muy conocida hasta que
un autor de libros de arquitectura, de programación, llamado Martin Fowler, escribió sobre inversión de control y bautizó, como dicen los americanos, coin, de la frase dependency injection, inyección de dependencias, que la verdad tiene más sentido que la inversión de control, es muy genérico inversión de control. Entonces, este autor definió 3 tipos de inyección de dependencias. Una con set, a través de set, que es lo que acabamos de hacer, una con constructor y una con interfaz. Bueno, la que definió como interfaz ni la voy a mencionar porque la verdad no veo ningún framework que la usa. La de constructor la vamos a ver ahora y la de set es la que acabamos de hacer. Me gustaría mencionar otra que no está en el libro, pero la hizo famosa. Bueno, el primer framework que la usó fue Google Juice, que es un framework de inyección de dependencias, como sería Spring, de Google. Lo que hace básicamente es anota las propiedades, los métodos, pone una anotación de estas que salieron desde la versión 1.5 de Java, y automáticamente el framework, donde ve una anotación, inyecta un valor. Permite cualquier atributo inyectarlo. Pero bueno, las anotaciones, la inyección por anotaciones la vamos a ver más adelante, en otro tutorial. Vamos a centrarnos en el set y en el constructor. Como han visto, aquí funciona el set. ¿Cómo haríamos que funcione el constructor? En vez de usar un set acá, podríamos usar un constructor que le pase como parámetro la instancia. Creamos el constructor, le ponemos como parámetro la instancia, hacemos this punto y le asignamos. Así de simple. Ahora deberíamos cambiar aquí, que me está pidiendo, bueno, esto ya no lo usaríamos más, y le inyectamos la dependencia, le inyectamos el objeto, esta instancia que necesita, directamente como parámetro del constructor. Bueno, y así de simple. Ejecutamos main. Y aquí ven, tan sencillo como el anterior. Si echamos un vistazo a la clase container, podemos ver que se puede mejorar mucho. Bueno, primero aquí esta clase tiene el hash map estático, cosa que está muy mal, porque todos sus métodos son estáticos, por lo cual no podemos crear varias versiones de este container. Tenemos escritas las relaciones de los objetos, las clases que vamos a crear, las tenemos hardcodeadas en Java. Podríamos, por ejemplo, guardar todas estas clases que queremos crear, guardarlas en un archivo. Entonces leeríamos ese archivo, que sería un archivo de configuración, y crearíamos las clases que dice el archivo de configuración. Así no estarían hardcodeadas en el código. Así no tendríamos que compilar el proyecto cada vez que cambiamos, por ejemplo, una clase por otra. Por ejemplo, cuando cambiamos esta clase por esta clase, podremos cambiar un archivo de configuración y no tener necesidad de recompilar la aplicación. Este archivo de configuración también podría contener lo que llaman wiring, lo que sería el enlace entre las diferentes instancias. Por ejemplo, este
objeto, en realidad este objeto que está aquí, necesita a esta instancia, entonces hay un enlace. Entonces podríamos de alguna forma en el archivo escribir este tipo de enlaces. Bueno, esto es lo que hace Spring. Spring es un container como este, donde los enlaces en realidad se pueden definir de varias formas, pero el más famoso es un XML. Y este XML de Spring define los componentes que sobre los cuales se van a hacer new, los nombres que se le van a dar en la hash table interna que tiene, y las diferentes relaciones, o sea, el wiring, el cableado entre los diferentes bins que uno define, a través, que pueden ser de constructor o por constructor, o pueden ser por setter. También las últimas versiones de Spring soportan anotaciones. Bueno, esto es todo por este tutorial. Hasta el próximo.